Cada vez que escucho a alguien decir ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI aún haya gente que piense? Me deja pensando, ¿es que acaso parece siquiera que estamos dirigiéndonos al culmen del pensamiento? ¿No será que perdimos el camino en algún momento? Porque más parece que ni siquiera sabemos si vamos para algún lado. La gran mayoría de personas tiene tantas preocupaciones que parece mejor idea no preguntarse si la realidad tiene algún sentido. Ellos necesitan que hayan personas que las puedan orientar en esa búsqueda de explicaciones. Lo peligroso es que hoy, los que sí están pensando han dejado de creer en lo verdaderamente importante. En pleno siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana, que la pobreza es culpa de la sobrepoblación, o que los países más avanzados han conseguido convertirse en paraísos. Creemos en estas cosas no porque seamos tontos, sino porque encontramos en ellas algo de verdad. Vamos a analizar dos de los eslogans más utilizados por los terraplanistas. Uno es el agua siempre busca su nivel y el otro el agua no se curva. Vamos a tratar de entender hasta qué punto pueden ser ciertas y si es posible darles algún crédito. Pero como no nos alcanza el presupuesto para lanzar un vehículo al espacio, hemos decidido usar CGI y lo hemos utilizado para reconstruir un modelo del planeta Tierra a escala real, siguiendo las proporciones de la Tierra con respecto a alguna de las estructuras, tanto artificiales como naturales, más grandes sobre el planeta, desde los edificios más altos al Everest con sus casi 9000 metros de altura. Ascenderemos hasta las nubes para ver la Tierra como si estuviéramos sobre un avión, y aún más alto llegaremos hasta la sorprendente altitud alcanzada por la Estación Espacial Internacional, desde donde podremos ver la Tierra sin ninguna distorsión, ojo de pez, tal como lo vería el ojo humano. ¿Que por qué no hacemos un CGI de la Tierra plana? No podemos recrear la Tierra plana sencillamente porque no existe ningún dato serio que podamos usar para reconstruirla. R2, ¿crees que lleguemos a los 10 minutos? Entonces, lanza el relleno. Cuanto menos apto sea el hombre, intelectual y espiritualmente, tanto menos enigmática le parecerá la existencia. Solo el ser humano siente necesidad de respuestas frente al asombro que suscita su encuentro con la realidad. Pero esta necesidad no implica necesariamente que todos los hombres tengan la capacidad para encontrar respuestas acertadas. La habilidad para reconocer patrones, aunque es clave fundamental que nos permite hacer conexiones para encontrar sentido, también es responsable de reconocer patrones y significados en donde no los hay. Los científicos que han estudiado estos procesos afirman que los seres humanos son ante todo animales buscadores de patrones. Además aseguran que mientras más confusos se presenten los hechos, estos responderán reconociendo patrones ilusorios. Para estos científicos, esta sería la explicación a las creencias, las apariciones de fantasmas, espíritus, extraterrestres, teorías de conspiración, e incluso explicaría la persistencia de las religiones. Ser un animal de creencias sería entonces el estado natural del hombre, al cual la evolución lo ha conducido. Por el contrario, ser escéptico sería una excepción. Y la ciencia ha hablado. ¿Es que acaso solo nos queda decir amén? No tan pronto. ¿Acaso no son escépticos diciendo que los escépticos son como alguien que hizo un salto en la cadena evolutiva y que los hizo diferentes? ¿Algo así como un X-Men con poderes especiales que los distinguen del resto? Eso está bien para Marvel. ¿Pero acaso un verdadero escéptico no debería poner en duda aquellas ideas que le dan la razón y peor aún que alimentan su vanidad? Al final, ¿no es esta otra creencia? ¿Y no estarán ellos mismos reconociendo algún patrón? ¿Y qué les hace pensar que este no sea otra ilusión? ¿Acaso todos los patrones son falsos? ¿No son las leyes de la naturaleza verdaderos patrones? ¿No han habido conspiraciones que resultaron ser ciertas? Es verdad que siempre ha habido supersticiones y personas que creen reconocer patrones en todos lados. El horizonte plano precisamente se llama horizonte, no curvizonte. Pero esto no significa que todos los patrones sean una ilusión. Hoy, como nunca antes, podemos encontrar personas que no creen ni la ciencia, ni en la religión, ni en la filosofía. Pero su escepticismo no es producto de una mutación genética, sino de una crisis cultural provocada, entre otras cosas, por un sistema de pensamiento que supersticiosamente rechaza todo aquello que supera sus límites.
Muchos aún creen que la ciencia es el único camino para alcanzar la verdad, aun cuando ella misma se reconoce falible, que no puede responder a todas las preguntas que se hace el ser humano, y que aunque sus teorías puedan confirmarse, esto no implica que sean verdades concluyentes y definitivas. Los mejores científicos creen tan apasionadamente en la verdad que se aventuran en la búsqueda de belleza, orden y elegancia intelectual. Apuestan por un universo que es comprensible, y aun cuando tengan dudas de los principios racionales sobre los que se fundamentan, deben actuar como si creyeran en ellos. Y esta actitud es muy semejante a la de los creyentes religiosos más devotos. Toda la historia de la humanidad ha sido fruto de la esperanza, que solo la creencia es capaz de suscitar. Creer es confiar en algo que no se puede percibir por los sentidos, y al mismo tiempo es la base de todo el pensamiento humano. Sin valores y sin ideales, el ser humano dejará de ser humano. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack. Yo soy Kike Booster. Cuando un defensor del terraplanismo dice el agua siempre busca su nivel, parece que estuviera enunciando alguna ley física universal. Si esto es así, ¿quién la descubrió? ¿Acaso Newton, Galileo, quizás Arquímedes? Si hacemos una búsqueda en Google, la única referencia textual es una canción del 2008 que lleva ese título. Pero si vamos un poco más atrás en el tiempo, aparecen un par de referencias más, otras canciones y algunas páginas motivacionales. R2. Creo que lo tenemos. Los terraplanistas han estado usando un refrán popular como si fuera una ley física. Lo que está sucediendo es lo que en páginas de conspiración llaman efecto Mandela. Este efecto es comparable a lo que sucede cuando se escucha a algún creyente decir: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, asegurando que esta sentencia es bíblica. Pero esta frase en realidad no aparece en la Biblia, sino que es un proverbio muy antiguo que puede ser rastreado hasta el tiempo de la antigua Grecia. Y no se trata de un fallo en la Matrix ni un salto interdimensional, sino que se explica simplemente por lo que venimos hablando en los videos de este canal. Lo limitados de nuestros sentidos, nuestro entendimiento y en este caso de nuestra memoria, que no es tan fiable como pensamos y que puede ser fácilmente alterable por distintas circunstancias. Considerar que el agua no se curva como una verdad indudable sería como pensar que a la tercera va la vencida, lo barato sale caro o a todo marrano le llega su nochebuena. Por más buena intención que tengan estos dichos populares, esto no los convierte en leyes universales. El segundo eslogan también hace referencia al agua y nos dice que nadie ha visto nunca al agua curvarse. Para que este argumento tenga algún sentido, deberían explicar bien los límites de su aplicación, ya que en el mundo real, el agua puede manifestar comportamientos muy curiosos producidos por distintos fenómenos. Nos vemos desde las curiosas formas de las olas del mar hasta extraños comportamientos generados por las ondas de sonido. Y por supuesto, no nos olvidemos del agua en microgravedad. Viendo todos estos curiosos comportamientos, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo podría afectar esto que llamamos gravedad a una masa tan enorme de agua que es difícil de observar precisamente por lo colosal que es? Pero no olvidemos que ellos no creen en la gravedad, porque piensan que es un invento de la élite para alejarlos de la verdad. Dicen esto porque ignoran que la misma ciencia considera que la gravedad encierra aún grandes misterios. Lo que tenemos en el fondo son representaciones de la naturaleza que hoy nos ayudan a entender ciertos fenómenos. Estas personas están usando la poca información que consideran válida y con ella están tratando de encontrar algún sentido. No debemos olvidar que la gran mayoría de terraplanistas provienen del mundo de las conspiraciones. Han pasado de creer en fuerzas extraterrestres ocultas, pero han sido tan defraudados por estas ideas que han terminado creyendo que vivimos dentro de un domo, de donde nadie puede salir y en donde nadie puede saber nada. A nivel del mar no hay ninguna señal que nos haga suponer que la superficie terrestre no es plana. Si ascendemos al último piso del Empire State, el panorama no parece cambiar, aún estando a esta altura. Si subimos a la estructura más alta construida sobre la Tierra, el Burj Khalifa, desde sus 828 metros de altura la vista es impresionante, pero tampoco encontraremos señal de curvatura alguna. Necesitaremos llegar aún más alto. Si subimos a la montaña más alta del mundo, el monte Everest, con sus 8.848 metros de altitud, a simple vista tampoco nada hace sospechar que la superficie no sea plana.
Desde aquí, los grandes edificios construidos por el hombre se ven insignificantes. Y hay que notar que tomando de referencia la montaña más alta del planeta, si nos alejamos de la Tierra, sus impresionantes casi 9000 metros apenas representan una mota de polvo sobre la superficie de la Tierra. Los aviones comerciales vuelan cerca de los 10.000 metros de altura. Tampoco encontramos ninguna señal que nos haga sospechar que la Tierra no sea plana. A los 16.000 metros de altitud sucedió un hecho muy interesante. En 1932, el científico y explorador Auguste Piccard se montó en una cápsula presurizada, que colgada de un globo logra alcanzar esta sorprendente altura. La narración de los hechos aparece en la revista Ciencia Popular, en donde menciona que, a través de las ventanillas, la Tierra lucía como un disco plano con los bordes vueltos hacia arriba. Tenemos que considerar que las únicas ventanillas que poseía la cápsula eran unas pequeñas aberturas de 8 centímetros de diámetro, con unos cristales muy gruesos que dificultaban poder tener una visión clara del exterior. Siendo honestos, Piccard tenía razón. A esta altura la Tierra parece una gran pizza, pero estamos seguros que esta sería la reacción de Piccard si escuchara a alguien vincularlo con el terraplanismo. Ahora subamos a 21.000 metros. A esta altura llegaron los cazadores de mitos dentro de un avión U-2. Desde allí, Adam afirmó que podía ver la curvatura y le sorprendió la tridimensionalidad con la que veía la Tierra. Los terraplanistas dudan de estas imágenes porque afirman que el uso de cámaras GoPro invalidan sus evidencias. Lo curioso es que un grupo de terraplanistas dirigidos por un conocido defensor de este tema realizó un experimento lanzando un globo que alcanzó esta misma altura. En las imágenes registradas por ellos puede verse una ligera curvatura, la que ellos atribuyen a un efecto de distorsión debido al movimiento de cámara, pero que es muy semejante a la vista obtenida por nuestra simulación. Solo nos queda alejarnos 400 kilómetros, todo se hace más pequeño. Y aquí se encuentra la Estación Espacial Internacional. Desde esta altura, la vista que obtenemos desde nuestra simulación, sin distorsión de ojos de pez, se corresponde con muchas de las imágenes que hemos visto desde la Estación Espacial. Desde aquí, las grandes construcciones del hombre desaparecen, y el gigantesco Everest se ve inofensivo. Necesitaríamos alejarnos muchísimo más para poder ver nuestro planeta por completo. Y desde este punto, el imponente Everest es nada. Pero aún así, algunos terraplanistas pretenden ver alguno de los 20.000 objetos que sobrevuelan la Tierra, sin tomar en cuenta que nuestra proporción con respecto a la Tierra es insignificante. Esta es la razón por la que aun cuando alejamos al Burj Khalifa a 100 kilómetros de nosotros en línea recta, y lo hacemos descender sobre la superficie, debido a la curvatura, este no va a aparecer inclinado, ya que el ángulo de inclinación es insignificante, debido a la enormidad del planeta con respecto a nosotros. Por esta razón, también cuando vemos un objeto muy distante al nivel del mar, si nos desplazamos hacia arriba, el horizonte se ampliará debido precisamente a la curvatura de la Tierra. El fenómeno terraplanista debería hacernos reflexionar acerca de nuestras propias conjeturas acerca de la realidad. En el fondo no somos tan distintos, y quizás esa es la razón por la que irritan tanto a muchos, porque nos vemos reflejados en ellos. Pretendemos ser la medida de la verdad, y que solo nuestras conjeturas y experiencias sean válidas. Rechazamos todo el pensamiento de los antiguos como si fuera obsoleto, y pensamos que nuestra forma particular de entender el mundo hoy es la única válida, e ingenuamente creemos que esta no va a cambiar, y que será la misma en el futuro. Muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. Hoy, mientras los terraplanistas gastan energías tratando de determinar la forma de la Tierra, un orden nuevo es implantado sobre el antiguo. Un nuevo orden que con ayuda de la tecnología pretende convertirse en el próximo paso de la evolución. Y que intentará llevar a la humanidad, o más exactamente a una parte de ella, a intentar nuevamente ser como dioses.